como anfitriona peruana, les doy a todos ustedes la bienvenida. Mi nombre es Lisel Zárate, yo trabajo en el Ministerio del Ambiente y en este caso voy a estar de moderadora de esta interesante sala. Primero, para decirles a todos nuestros expositores que el orden es democrático, es indistinto, como creo que tiene que ser justamente el intercambio de experiencias entre diferentes países, porque todos aquí estamos justamente para apuntar un norte, ver qué es lo que estamos haciendo sobre un punto de vista, sobre una realidad común para cada uno de acuerdo a nuestra aportando, es ver cómo es que estamos aportando. Entonces, en este compartir de ideas es que vamos a ver cuál es la visión desde cada uno de nuestros países sobre los diferentes temas que estamos tratando. En esta mesa, justamente las experiencias son acerca de la educación ambiental en el manejo de los territorios, de las cuencas y de los recursos hídricos. Un tema bastante importante justo cuando se pone de moda la defensa de los recursos naturales, la defensa del agua, sobre todo en las cuencas, en las cabeceras de cuenca. Un tema importante cuando vemos que en el territorio la gente se ha confundido un poco acerca del uso de la tierra, donde vemos que hay justamente ese cambio de uso, donde se deforestan bosques para sembrar, para poner agricultura, donde se están deforestando zonas agrícolas para poner viviendas, para poner residencias. Entonces vemos que cada vez se hace más necesaria esta zonificación económica, ecológica, de ver cómo ordenamos la casa, de ver cómo es que administramos correctamente el territorio para impedir que justamente se pueda hacer una explotación más allá de lo que la misma tierra le permite a uno explotar. Entonces, bueno, vamos a tener este intercambio de ideas. Si me permiten, yo voy a presentar a los expositores. Bueno, como les digo, es un orden democrático. Vamos a presentar primero a María de Luján Jara Rodríguez, para darles una breve reseña de quienes nos están acompañando. Ella es uruguaya, es psicóloga y asistenta social, es egresada 2 veces de la Universidad de República Oriental del Uruguay, fundadora de Central Uruguaya del Reciclaje, ONG Importante Trabajo, donde realizó actividades de coordinación en grupos de clasificadores de residuos, los recicladores, como comúnmente los conocemos en nuestro país. Ella además ha sido coordinadora nacional del programa GLOB en Uruguay, un programa bastante importante porque lo que hace es despertar la curiosidad por la investigación en los niños desde las edades más tempranas, un trabajo bastante importante. Además ha participado de proyectos de participación pública y educación ambiental, entre otros. Es en realidad bastante grande el currículum. Yo solamente voy a leer un abstract de cada uno de ellos para… justamente yo creo que lo más importante es la experiencia que ellos nos cuenten, pero también saber todo lo que ellos han estado trabajando, toda la trayectoria de hacer educación ambiental, porque la educación justamente nos permite este proceso, ¿no? Entonces la educación es un proceso, es una herramienta, aunque justamente estábamos viendo en la otra exposición que Felipe Ángel nos decía que nosotros no podemos instrumentalizar ni utilizar herramientas para tratar a las personas porque no son objetos, ¿no? Pero bueno, una cuestión de ir filosofando. Quiero presentarles también a Michel Castro. Él es especialista social del Perú, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente responsable del área de extensión del Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales, CIMA Cordillera Azul. Se desempeña trabajando, orientando justamente el tema de convocar a la gente para que pueda hacer una conservación participativa, un desarrollo sostenible y una planificación estratégica para la mejora de la calidad de vidas en áreas naturales protegidas. Importante trabajo. Ahorita nosotros hemos logrado, gracias al trabajo de gente como él, tener aproximadamente un 20% de nuestro territorio protegido en las áreas de conservación justamente. Además, bueno, ha desarrollado otros proyectos, ha estado en cargos de dirección y coordinación de proyectos de desarrollo social, comunitario y otros. Me disculpan si es que les corto la biografía un poco, pero de verdad que la reseña me parece… Exacto. Bueno, vamos a también presentar justamente a Laura Galván. Muchas gracias por venir.
Ella es española, es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide, máster universitario en Investigación en Educación Ambiental. También tiene un máster de profesorado para la educación y formación del área de educación, voluntariado y formación ambiental de la Fundación del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua. Lo que pasa es que así es, cuando nos vamos especializando también vemos que las especializaciones son más complejas porque justamente mientras que vamos caminando vamos ahondando en todos los temas que nos interesan. Importante su trayectoria, también es docente en Suecia del Programa Europeo de Educación, técnica en Educación Ambiental en el Gobierno Regional del Perú, en la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, monitora ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú y técnica de medio ambiente en Suecia, entre otras. Queremos presentar también a Jaguira, Carlos Germán Duque Martínez. Jaguira es el nombre como el que cariñosamente seguramente todos lo conocen. Él es colombiano, es PhD en Filosofía de Educación, magíster en Educación con especialización en Investigación, Evaluación y Desarrollo Curricular, licenciado además en Educación con especialización en Bellas Artes, tecnólogo en Pedagogía Musical, bachiller pedagógico, investigador, gestor y creador del proyecto pedagógico El acto de construir ecología del alma para un currículum divergente. Qué bonito el nombre, de verdad, bastante poético, como debieran ser todas las cosas que utilizan el arte, además, para que sirva esto sí como herramienta de hacer educación ambiental. Importante trayectoria, también es catedrático universitario, fundador y coordinador de la Red Nacional de Innovaciones Educativas, gestor y coordinador regional de la Expedición Nacional de Innovaciones Educativas, autor de textos, publicaciones, artículos y conferencias en torno a la pedagogía, el desarrollo comunitario, la ecología, la educación ambiental y actual director del proyecto Cali Ciudad de las Aguas. Bueno, y también quiero presentar a Lidice Castro Serrano. Ella es licenciada en Educación y Gestión Ambiental, trabaja como especialista superior para la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Desempeña, ¿está bien? Estamos en lo correcto, desempeña las funciones relacionadas fundamentalmente con la educación y comunicación ambiental, siendo el punto focal de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. Participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y el Programa de Educación, Comunicación y Sensibilización. Además, entre otras cosas, desempeña la coordinación de los Congresos Internacionales de Educación Ambiental realizados en 2011 y 2013 y ha participado en la ejecución de diferentes proyectos internacionales. Bueno, solamente para que ustedes conozcan a quienes acompañan y presiden nuestra mesa de honor, así que un aplauso les pido para nuestros expositores. Una vez más, darles la bienvenida y el agradecimiento a todos ustedes y a todos los que nos acompañan para que más tarde además podamos escucharlos, porque vamos a recibir todo lo que son seguramente algunas preguntas, algunas sugerencias, algunos comentarios de lo que se tenga que decir hoy, que es tan importante en torno a la educación ambiental, el territorio y la conservación de las cuencas hidrográficas. Bien, vamos a iniciar entonces nuestros ciclos de exposiciones. Quiero agradecer también a nuestra voluntaria que está acá en los 3 días. Ella es María Alejandra, a ver si saludas María Alejandra, muy bien, muchas gracias, un aplauso para ella. Sí, y destacar en ella el agradecimiento también creo que tenemos todos, porque los jóvenes, además de ser la esperanza de futuro, siempre nos acompañan y están ahí con esta labor voluntaria que creo que a todos justamente nos da esa esperanza de seguir caminando y ver que sí tenemos un futuro ambiental deseado. Vamos entonces a iniciar con María de Luján Jara Rodríguez, de Uruguay, con la exposición. Así que, sí, es democrático, es en el orden que me han dado. Muy bien. Bueno, le damos entonces unas palmas de aliento. Y ahora sí. Y yo le doy el micro. Ustedes vienen de almorzar como yo, ¿no? Ustedes saben que yo siempre digo que si fuera una niña ahora sería una niña ritalina. ¿No? De esas que le dan Ritalina porque tienen trastornos son niños muy revoltosos y andan inquietos. Por eso me paré ella, porque si no me pongo nerviosa ya y soy un poco tímida, ya lo van a ver. Bueno, Luján Jara, uruguaya, pero ciudadana de la Cuenca del Plata. Yo, como dijo ella, abreviadamente, los amigos me conocen como Luja, algunos me dicen la bruja Luja también. Pero participo en esta experiencia
porque participo junto con otros integrantes que ya voy a contarles, de un grupo de participación pública del programa Marco SIC de la Cuenca del Plata. Ya vamos a ver cuál es el programa. Sí, ¿qué? 12 minutos. Bueno, vamos. Simplemente lo que están viendo es una imagen del río Cuarem que separa dos países y dos ciudades, Cuarem y Cuaraí, Brasil y Argentina, y Uruguay. Aquella es la Cuenca del Plata, que abarca 5 países: Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Algunos, como el Paraguay en su totalidad, otros en gran parte. Y esta, un pequeño pedacito, una pequeña microcuenca en Uruguay. Sigamos. Bien, el proyecto, nosotros trabajamos con representantes de nuestro ministerio, la Dirección Nacional del Agua, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. También en el grupo está el Ministerio de Educación y tenemos un comunicador que participa y también está integrando la Presidencia de la República como integrantes de un pequeño grupo de trabajo que se llama Participación Pública, Comunicación y Educación. Vamos arriba. ¿Qué es lo que pasó? Trabajamos en un proyecto piloto demostrativo. Es un pequeño proyecto en donde el programa Marco dice: vamos a hacer una experiencia que sirva también para ser replicadas en otras cuencas. Hay 5 proyectos pilotos demostrativos y el que tenemos en una cuenca transfronteriza compartida con Brasil es el de la cuenca Cuarem-Cuaraí. Hemos trabajado básicamente como uruguayos en la parte de Artigas, pero también tenemos una contraparte en la parte de Cuaraí. Lo primero que hicimos fue tratar de fortalecer y hacer renovar una cuenca, una comisión de cuenca del río Cuarem del lado uruguayo. Estábamos débiles ahí, había un trabajo preliminar que había quedado por razones de cambios políticos, institucionales, un poco aplastada, achatada, y tuvimos que remar junto con ellos para reorganizar esa comisión de cuenca del lado del río Cuarem, y del otro lado está la bahía de Cuaraí. O sea que nuestro trabajo formal como equipo, luego de haber trabajado mucho tiempo a nivel de un subgrupo con todos los países, con todos nuestros iguales, fue empezar a trabajar allí firmemente, y eso empezó el 20 de febrero del año pasado. Nos juntamos todos, sigamos. Un primer taller y un segundo taller que lo que tenía como finalidad al mes siguiente era identificar a esos actores que podían integrar nuestra comisión de cuenca y tener una agenda de trabajo compartida y, a su vez, mirando para que esos mismos integrantes pudieran ser potenciales integrantes de una comisión de cuenca más grande, que es la sesión del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río Uruguay. Vamos arriba. Entonces pensamos con la gente, empezamos a dialogar con los saberes locales para ver cuáles eran para ellos sus temas prioritarios. Esos temas prioritarios ellos denominaron como los temas más urgentes que veían. Entonces ellos empezaron trabajando y vieron así estos problemas. El tema del patrimonio cultural, natural y la biodiversidad, problemas con agroquímicos. Otros decían: nosotros estamos carentes en lo que es educación ambiental. También hay que saber temas de gestión en el río. Hay un problema grave con la extracción de los areneros, que extraen de un lado, pero el río es muy chiquito y de repente dan un pasito y ya están del lado brasilero, y eso es un delito. Ajá. Contaminación, la necesidad de articular políticas sociales y también, por supuesto, la necesidad de tener políticas binacionales. Los problemas urgentes. Luego también decidieron cuáles eran los problemas, dentro de esos, cuáles podían ser los problemas a mediano plazo, priorizando sobre los temas, los prioritarios y no. Vamos arriba. Y pensamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Porque siempre hablamos de lo que nos falta, de lo que carecemos, de lo que necesitamos mejorar, pero muchas veces nos olvidamos de ver cuáles son las fortalezas, lo que nos da fuerza para seguir adelante trabajando y lo que ya tenemos de base para seguir. Y ustedes ven, ¿cuáles son las fortalezas? Justamente, las fortalezas eran estas cosas: la necesidad de
ya contar con políticas binacionales. Conocíamos cuál era, o conocemos el patrimonio natural y cultural que tenemos, es una fortaleza. La fortaleza es esa demanda de educación ambiental. La fortaleza es que también hay políticas sociales en el territorio. Sigamos. Viendo quiénes son los actores, quiénes son las personas, cuáles son los problemas, dijimos, estamos de acuerdo para cruzar un poquito, juntarnos con nuestro espejo del otro lado y hacer el primer taller binacional. Aquí ven ustedes, habíamos definido el trabajo nacional y dijimos cuál es nuestra lista de temas prioritarios para el trabajo en conjunto, binacional. Y les cuento, portugués se habla de un lado, español hablamos de otro, de un lado se llama prefectura, de otro lado se llama intendencia, pero nos une, ¿cuál es? Somos vecinos de la misma cuenca, compartimos los mismos problemas, gestionamos de alguna manera similar. Pero pensamos, ¿cuál es la cuenca que tenemos hoy en conjunto? ¿Cuál es la cuenca que queremos? Y después pensamos también en conjunto que otra cuenca es posible tener con los ciudadanos participando. Ustedes ven, miren, sigo siendo gordita. Allí en el medio estamos brasileros y uruguayos mezclados. Está de rayitas, está la coordinadora uruguaya del proyecto. Y aquí mi contraparte también, que trabajamos en conjunto, que ya la habrán visto por aquí, la profesora Laura Barcia del Ministerio de Educación. Con ella nos pusimos al hombro y con todo el equipo uruguayo trabajar en conjunto. Ya ven, la gente trabajando, sigamos. Ahí están los temas prioritarios de la forma conjunta. Como ustedes ven, no difieren mucho de los que habían decidido, habíamos hablado del otro lado, de uno solo de los lados de la cuenca. Esa es el ponernos a trabajar, el start, el punto de partida, el trabajar en conjunto. Vamos arriba. Entonces, esta forma muy dura, como nos planteábamos, ¿no? En principio es, bueno, hay un taller técnico, porque debe que lo técnico está de un lado y la participación está del otro. Entonces, dentro de la lógica del proyecto decíamos, bueno, mezclar esos dos saberes. Entonces, la idea siempre fue integrar lo que se sabía técnicamente, pero lo que también se sabe, no técnicamente, pero que es un saber muy válido, tan válido o más válido como el saber técnico que tiene el programa. Entonces, la idea es justamente mezclar esos saberes y luego ver qué pasa y también replicarlo después. Sigamos en la siguiente. Bueno, en el año 2012 y 2013, lo que nosotros hicimos fue hacer un ajuste a un programa que armamos en equipo y con un cronograma planteado, que inicialmente se habló de un programa general entre todos los integrantes del mismo grupo en los 5 países. Y luego bajarlo a la realidad de la cuenca del Cuaraim-Cuaraí, en el proyecto piloto. Esa fue la apuesta de Uruguay. Vamos arriba. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2014 y lo que va a acontecer también en el 2015, el año en que el programa Marco va a finalizar su actuación, cuando ya se terminen sus fondos? Profundizar ese trabajo binacional, básicamente centrándonos en actividades formativas o de capacitación. Y en ese sentido ya se ha realizado un curso de introducción a la educación ambiental y a su vez se han dado instrucciones para elaborar proyectos hasta llegar al nivel de, digamos, elaboración de presupuesto. Y también estamos haciendo esos encuentros participativos. Estos encuentros no son duros, no son rígidos, trabajamos en talleres. Y ha tenido una aceptación muy grande, ha generado una gran adhesión, un gran interés, una gran motivación por parte de los asistentes. Comenzamos a dar entonces binacionalmente satisfacción a aquella demanda de educación ambiental. Y también elaborando proyectos para que puedan ser presentados a un fondo que tiene el programa y que sean realizados localmente. Toda esa parte de educación ambiental, de la introducción a educación ambiental, estuvo más bien coordinada por la Dirección de Educación, por la profesora Laura Barcia, que fue la docente líder de allí, más allá que varios participamos también dando algunas partes de ese curso.
hemos programado y se están realizando, ya se van a realizar en las próximas semanas, seguramente, los primeros encuentros de diálogo más formales, en base a una lista temática ya definida. Tenía que ver con los temas de biodiversidad, tenía que ver con los mapeos que se han hecho en la cuenca, se hizo un mapeo de comunicación y un mapeo de actores sociales y de dinámicas sociales. Please, mira, yo vine, mira, te voy a contar algo. Vine corriendo, no he almorzado, soy hipertensa, estoy obesa, hiperinsulinémica y con la mejor disposición. Pero no me apures. Si me querés sacar buena, no me apures. Ni siquiera hablé de la introducción. Pero vamos así. Vamos. Porque sería también una falta de respeto a la gente hablar así como si hubiera caído agua sobre la plancha y no contarle la experiencia, si eso se trata. Bien, estaba hablando de que se culminan los mapeos, que también vamos a decir, esto es lo que tenemos. Porque muchas veces nosotros mismos como ciudadanos de una cuenca, grande o pequeña, desconocemos qué es lo que pasa en nuestro vecino, qué recursos tenemos que pueden fortalecer el establecimiento de redes. Vamos arriba con la presidenta. Y no voy a hablar de lecciones aprendidas. Voy a hablar de las lecciones que estamos aprendiendo juntos y también en nuestro equipo de trabajo. En primer lugar, este proceso largo, porque nuestro grupo de trabajo fue el último que se formó de varios grupos que hay en el programa Marco, el último en iniciarse, y el tema educación ambiental, participación y comunicación también fue el último que se integró al programa Marco. Era como un proyecto que estaba pronto y dijeron, pero che, ¿y la gente? ¿Dónde está? Entonces se creó ese segmento de acción. Lo que estamos aprendiendo justamente es el dificilísimo arte de la negociación entre países, no ya solo entre ciudades, con diferentes culturas, diferentes enfoques. Todo eso alarga los procesos, retrasa las actividades. Es imposible muchas veces lograr inmediatamente un consenso, porque son visiones diferentes. Para nosotros es una cuenca muy importante, para Brasil es una cuenca ínfima, mínima, aunque sea transfronteriza. Es un pedacito tan pequeño que es casi inexistente. También, ¿qué aprendimos? Que podemos hacer en el papel un programa de trabajo muy lindo y un cronograma muy interesante, pero hay que ajustarlo a la realidad local con el insumo que viene de las respuestas a las consultas a los ciudadanos que son representantes en las cuencas, son actores principales en la cuenca. Otra cosa que vimos también, en el medio de estos encuentros vino un evaluador de medio término a ver qué estábamos haciendo y asistió a uno de nuestros encuentros donde estábamos justamente poniendo a punto el plan de trabajo y mostramos los resultados de ese diagnóstico que habíamos hecho con la gente. ¿Cuál fue la sorpresa de los evaluadores, que son absolutamente técnicos? La sorpresa fue que lo que priorizaban técnicamente era exactamente igual que lo que priorizaba la gente. La gente no era especializada. Son ciudadanos de la cuenca, pero que tienen algo para decir, a manifestarse sobre los problemas, sobre las soluciones, sobre lo que es crítico y lo que no es crítico. Y la sorpresa es que la gente había coincidido con las mismas priorizaciones que en los grupos de trabajos de los técnicos, cuyos resultados muchas veces todavía no se conocen porque no lo han compartido el resto de los grupos. Eran prácticamente lo mismo. Entonces hay que decir, la gente de la cuenca tiene sus saberes, la gente de la localidad tiene sus saberes. Bien, también estamos aprendiendo que es un desafío real lograr desde el inicio el involucramiento de los actores que están involucrados y que participen en la gestión. Es un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente. También, otra cosa, ustedes saben, Laura, yo, vivimos en Montevideo, no en Artigas, donde está la cuenca del Cuarencuaraí, que está en el límite con el Brasil en el norte. La importancia de lo local, y que se tiene que romper con ese centralismo, que muchas veces en el papel logra cosas maravillosas, pero en la realidad del territorio es absolutamente otra y hubo la necesidad de reforzar y de cambiar, y seguramente debemos de cambiar sobre la marcha. Una cosa positiva, hemos logrado fortalecer y revitalizar una comisión de cuenca que estaba dormida, aletargada y que había tenido experiencias negativas anteriormente.
Esa es una buena. Otra cosa que estamos aprendiendo. Para avanzar se necesita coordinar permanentemente y negociar con las otras instituciones participantes. Se requiere de la generosidad de las instituciones y de las personas, y de una actitud ética de sumar y sumar con el otro y no restar. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Como una cosa que estamos aprendiendo, estamos logrando que se ha fortalecido una red de actores locales, que se comienzan a conocer entre sí, intercambiar saberes entre sí, aprenden a proyectar entre sí. Bien, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Yo le hablé de la finitud de este proceso, pero es necesario darle continuidad a esos procesos. Personalmente, que el equipo cree y entiende que este proceso es un proceso que tiene que ser a largo plazo, que no puede estarse terminando en el 2015, sino que lo que tenemos que fortalecer es la alianza entre la gente, la generación de proyectos y fortalecer una red para que pueda seguir más adelante. Los procesos no pueden generar frustración, es decir, crear una esperanza que no va a ser. Entonces, nuestra principal inquietud es que esos proyectos que se están realizando en el momento, que se están pensando en este momento, puedan tener realmente ejecución en el territorio, para no ser algo más que se genera para generar frustración. Algo que también aprendimos es que los manejos de colectivos se manejan en otros tiempos que no son los tiempos técnicos. Los proyectos, los programas, y ya termino, los proyectos, los programas ponen todo en una tablita, pero cuando trabajamos entre seres humanos sabemos que los procesos sociales, culturales, llevan otros tiempos, tienen otra dinámica, otro manejo y otras técnicas de trabajo. Bien, otra cosa que aprendimos nosotros, que estamos aprendiendo, la necesidad de prepararnos previamente para hacer cada incursión en la comunidad. Nosotros no conocíamos profundamente la cuenca. Había gente que hacía 20 años que no iba allí. Entonces hubo que hacer todo un conocimiento previo, pero hay que ajustarse, prepararse, por respeto a la gente, por respeto a nuestro trabajo y si queremos lograr también los productos que pretendemos. Este proyecto, ustedes saben, en nuestro grupo de trabajo, más allá del liderazgo, si soy yo quien lidera, si es aquel que lidera, en realidad los que lideran son las personas que viven en la cuenca. Tenemos ahí, quiero nombrar a una profesora que se llama Laura Marcelino, que sería la que tendría que venir aquí a compartir con ustedes la experiencia, porque ella es un pilar para el trabajo en esa cuenca. Sin embargo, cuestiones institucionales, y como tenemos nosotros la chapa de una institución, es más fácil llegar acá. Y así hubiera debido ser. Entonces yo voy a decirles que también los aliados que tenemos permanentes son los propios líderes de la comunidad. Por último, quiero decir, nosotros no estamos enseñándoles nada a la gente de la cuenca. En realidad todos somos aprendices de la gente de la cuenca. Seguramente, cuando hagamos la lista de lo que ha pasado con este proyecto, más allá de su continuidad y que esperamos que pueda realmente ejecutarse proyectos allí, es lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido como personas, como profesionales, como seres humanos, en el contacto con esas personas que están allí, que ponen lo mejor que tienen, que son sus saberes y su tiempo, así como para trabajar, para construir ese concepto de ser un ciudadano de la cuenca, en un lugar donde está muy deprimido en nuestro país. Entonces, para nosotros, los del equipo técnico, somos los agradecidos con las personas que están trabajando en este proceso. Y apuntamos a que más allá de cuáles sean los resultados, que están siendo positivos, positivos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la generación de ideas, proyectos, de la capacitación, más allá de todo eso, y aunque en la tablita de los productos digan fueron tantas personas o logramos tales cosas o se cumplió tal hito en la programación, lo más importante para los ciudadanos de la cuenca como para nosotros habrá sido participar de ese proceso formativo. Como mira seria, me mandó ya de entrada y tengo que darle el tiempo a los compañeros,
Les agradezco a ustedes también que me den lo mejor de ustedes, que es el tiempo, y espero ser más ilustrativa con las preguntas. Gracias. Muchas gracias, de verdad que me gustaría de que el tiempo se amplíe muchísimo más, pero lamentablemente tenemos tiempos, entonces les agradezco de verdad también la paciencia y la capacidad de síntesis, que yo sé que tenemos muchísimo por decir, pero de verdad de que también la gente quiere conversar, quiere preguntarles, entonces en las repreguntas seguramente que vamos a poder enriquecer mucho más y de manera puntual también lo que hemos traído para ofrecer. Michelle Castro, te toca ahora, así que adelante. Ok, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Michelle Castro. Básicamente lo que les vengo a contar y lo que les vengo a transmitir es la pasión del trabajo que nosotros tenemos desde la conservación y la apuesta desde la conservación a través de un modelo que contribuye a la gestión del territorio. ¿Ok? Vamos a hablar entonces del modelo de fortalecimiento de capacidades locales para la conservación e inmerso en el mismo el tema prioritario de esta reunión, que es la educación ambiental. ¿Sí? Ok, vamos. Para remitirnos a la experiencia hay que situarnos en el contexto. Entonces, ¿de qué estamos hablando y de dónde estamos hablando? Nosotros trabajamos en base a la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. Es el tercer parque nacional más grande del Perú. Tiene una extensión superior a 1.300.000 hectáreas. Esto quiere decir que es superior al tamaño de Puerto Rico. Está ubicado entre las cuencas de los ríos Ucayali y Guallaga y en 4 departamentos del país, ¿no? Que tenemos a Huánuco, Ucayali, Loreto y San Martín. Se encuentra en la selva alta y va desde la selva alta hasta el llano amazónico. Lo mismo que hace que justamente por estas características geográficas haya abundancia y riqueza biológica, con especies endémicas al interior del área natural protegida. La zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul cuenta con más de 2 millones de hectáreas, en las cuales están habitadas por más de 330 poblaciones vecinas al área natural protegida, que hacen alrededor de más de 180.000 personas que viven en estas zonas, ¿no? Y a la vez que estas personas son de diferentes identidades étnicas. Tenemos población natural de la zona, población mestiza, pueblos indígenas como el pueblo quechua lamista, el pueblo Yine, el pueblo Shipibo y el pueblo Cacataibo. Como pueden ver, hay una diversidad cultural inmersa. CIMA, que es la organización, que es una ONG de conservación para la cual yo trabajo, gestiona el área natural protegida. Venimos trabajando con el parque desde el 2002, pero a partir del 2008, CIMA tiene un contrato de administración total del área natural protegida por 20 años. ¿Cómo trabajamos y en qué creemos? CIMA cree en la gestión participativa. ¿Qué es la gestión participativa? La gestión participativa es aquella que cree que la conservación depende de las poblaciones colindantes a las áreas naturales protegidas. Esto quiere decir que si la población se convierte en un aliado de la conservación, son ellos quienes van a ser los primeros actores, defensores y promotores de la conservación. Entonces nosotros apostamos por eso, creemos, ese es nuestro norte. Entonces orientamos todos nuestros esfuerzos para lograrlo, porque de por sí trabajar gestión territorial y conservación en el Perú hace que el reto sea mucho más grande, porque tenemos amenazas como las migraciones masivas desde la costa hacia la selva y de la sierra hacia la selva, ¿no es cierto? Ok, podemos darle a la siguiente. Entonces, CIMA lo que ha diseñado y ha aportado desde la conservación es un modelo. Este modelo se llama modelo de fortalecimiento de capacidades locales. ¿Qué busca el modelo? Lo que busca el modelo, como pueden ver, es promover el empoderamiento de las poblaciones locales para liderar procesos que sean conducentes a la mejora de la calidad de vida. Pero ¿cómo mejorar la calidad de vida? Mejorar la calidad de vida desde la gestión del territorio y el uso sostenible de los recursos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien en el discurso. Pero durante los años de experiencia nosotros nos hemos podido dar cuenta que hay un punto neurálgico, que es la educación ambiental. Y es que si bien es cierto, se han probado muchos modelos de desarrollo, hay algo que hace que los modelos no terminen de correr. Y era algo que nosotros hemos venido trabajando con mucha fuerza, y es justamente que la educación ambiental en sus diversas formas se constituye en la primera etapa del modelo, y es la caja de energía y el aceite que permite que los demás engranajes se puedan mover, ¿no? Obviamente, ¿cómo desarrollamos educación ambiental? La realizamos desde un enfoque sistémico, inclusivo y de secuencialidad lógica,
que promueve la participación plena y efectiva de las poblaciones con las cuales trabajamos, el interaprendizaje, porque nosotros no vamos a enseñar cosas, nosotros construimos conocimientos conjuntas con las poblaciones. Y además trabajamos el aprender haciendo. La implementación se realiza de manera permanente, continua y transversal a todas las etapas del modelo que ahora vamos a ver y sobre las cuales yo voy a profundizar. Como vuelvo al mismo, estamos hablando de que gestión de territorio tiene que ver con actitudes y prácticas. ¿Cómo logramos estos cambios en actitudes y prácticas? A través de la educación ambiental. Estamos tratando de generar cambios positivos que puedan tener una repercusión positiva en el territorio y en el uso de los recursos. Entonces, el modelo a la vez cuenta con múltiples herramientas que nos van a permitir acercarnos a este objetivo. Ahora estamos viendo, ¿no?, la gradualidad. Hemos hablado de educación ambiental y ahora nos vamos a centrar específicamente en el modelo. La siguiente, por favor. Este es el modelo de intervención de Cima Cordillera Sur. La idea era mostrar esto más allá de los números, que si bien es cierto los números son muy alentadores, las experiencias son muy positivas, pero nosotros queríamos compartir con ustedes nuestro aporte, para que ustedes también puedan utilizarlos en sus espacios, en los escenarios en los cuales trabajen. El modelo tiene una primera etapa que es la que hemos hablado, de educación ambiental y reflexión conjunta. Nosotros no podemos imponer cosas a las personas si es que antes no hemos desarrollado acciones de sensibilización, reflexión y construcción de conocimiento de manera conjunta. Pero incluso esta construcción de conocimientos debe ir sobre la integralidad. Si bien nosotros somos conservacionistas y el tema ambiental lo tenemos inmerso en nuestro día a día, entendemos que la mejora de la calidad de vida de las poblaciones tiene otros componentes, como son el componente económico, el componente social, el componente político, el componente cultural. Y debería haber un equilibrio entre estos componentes. Entonces, es por eso siempre necesario que exista esta primera etapa de educación ambiental y reflexión conjunta, para tener poblaciones que sean proclives a los cambios de actitudes y prácticas. Ahora, establecemos un segundo momento, que es el de diagnóstico y análisis interno. La idea es construir propuestas conjuntas con las poblaciones, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos que saber cómo está constituida la comunidad, cómo está constituido el centro poblado. Y este diagnóstico va sobre dos niveles. Sobre el nivel del que ocupa el territorio y la organización que ocupa el territorio, que es el diagnóstico socioeconómico, y el diagnóstico del territorio en sí, que es el físico-ambiental. Como decían hace un momento, es necesario volver a la zonificación. Necesitamos hablar desde las fortalezas de las organizaciones y necesitamos hablar de las potencialidades del territorio. Entonces, toda esta dinámica de diagnóstico se trabaja facilitando el proceso de las propias poblaciones para que las poblaciones, en relación a la información que se genere, tomen decisiones informadas. ¿No es cierto? Ok, hasta ahí tenemos poblaciones sensibilizadas, tenemos poblaciones que conocen cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus fortalezas. Podríamos comenzar a planificar, pero algo que nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo es que muchas veces se necesitan reglas claras dentro del territorio. Y entonces, esta es una etapa innovadora dentro del modelo, que es el establecimiento de normas de convivencia comunales. En el Perú, desde las comunidades campesinas y las comunidades nativas, tenemos lo que son los estatutos, pero en comunidades mestizas no existían ejercicios de contratos sociales. Las normas de convivencia son justamente eso, pautas que establecen las comunidades y centros poblados para el buen vivir y para la gestión del territorio y sus recursos naturales, estableciendo sanciones para quienes afecten, los recursos y el territorio. Pero no es solo eso. Incluso las normas de convivencia van mucho más allá, porque también sirven para el rescate de la identidad, para el rescate de la sabiduría ancestral, para establecer comportamientos que permitan una convivencia social armónica. ¿No es cierto? Entonces, miren, ¿cómo es el grado evolutivo? Ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos sobre el territorio reglas claras de cómo proceder, cómo actuar. Establecemos a partir de ese momento la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque la gestión del territorio es eso, es avanzar hacia una visión sostenible del territorio.
Entonces, ¿cómo avanzamos si no teníamos la información anterior, no es cierto? Ahora tenemos reglas claras, tenemos información, y sobre esa información, conjuntamente con las poblaciones, construimos la visión de lo que es la mejora de la calidad de vida, el desarrollo sostenible del territorio. Eso para nosotros es la planificación estratégica comunal, que es establecer una visión, pero desde la integralidad. Vuelvo siempre a lo mismo. No podemos construir de manera sesgada, construimos sobre la integralidad. Una visión que contempla lo social, una visión que contempla lo político, una visión que contempla lo cultural, una visión que contempla lo económico y lo natural. ¿No es cierto? Establecemos sobre esa visión prioridades a trabajar con las poblaciones, prioridades que ellos sienten que van a impactar en la mejora de su calidad de vida, que los van a ayudar a mejorar en el uso de sus recursos. Y sobre esa planificación lo que se establece es los niveles de apoyo, de implementación de la misma, que van sobre el fortalecimiento institucional, porque muchas de estas prioridades recaen sobre organizaciones, sobre el fortalecimiento técnico, porque va a haber muchas actividades productivas que van a salir de la propia planificación, y sobre el apoyo a la gestión, porque finalmente tenemos que vincular a las poblaciones locales con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con los ministerios, y durante todo este proceso hay un componente que es el sexto, que sería el de monitoreo y evaluación, que es el que acompaña y permite la retroalimentación continua del modelo. El modelo es el gran aporte que viene trabajando CIMA Cordillera Azul en la gestión del área natural protegida. Venimos trabajando con más de 50 poblaciones que se han sumado y esperamos ir progresivamente a seguir creciendo. No todas las poblaciones avanzan de la misma manera, porque recordemos que no todos tienen los mismos patrones culturales. No es lo mismo la población originaria que la población mestiza. Es sumamente enriquecedor las cosas que nosotros vemos, porque podemos ver, por ejemplo, acá en las fotos, que las poblaciones están destinando dentro de su territorio espacios para la conservación. Por ejemplo, lo que ustedes ven en la foto es el bosque escolar de Vistalegre, que es un centro poblado del distrito de Chamboyacu, en la provincia de Picota, en San Martín. El centro poblado ha destinado la conservación de un espacio dentro de su territorio como un bosque escolar para el aprendizaje de los niños, para que los niños aprendan dentro del bosque esta interrelación entre naturaleza y ser humano. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, para la planificación estratégica comunal. A veces pensamos que las poblaciones son meramente economicistas, que ven las cosas solas. Hemos visto cosas de priorización desde rescate de la identidad cultural, de establecimientos de municipalidades de centro poblado. Bueno, básicamente, súper rápido creo, la exposición. ¿Sí? 3 minutos. No sé si desean que profundice tal vez sobre algún aspecto puntual. ¿Sí? 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 No, demasiado breve. Okay. Muchísimas gracias, linda experiencia. Bien, vamos a continuar entonces. Lo hiciste exacto, te quedaron 5 segundos, mira, 5 segundos. Estoy con el tiempo. Sí. Bien, vamos a seguir con María Rosa no está, es con Laura Galván. Laura, muchísimas gracias. Buenas tardes, es un placer estar de vuelta por acá, por el Perú. Y bueno, mi experiencia que vengo a presentar se basa en un proyecto de investigación, por lo cual va a ser un poco más un marco teórico de temas de educación ambiental y agua, pero que son fundamentales para después guiar la práctica, ¿no? Y poner los pies sobre el terreno y saber cómo actuar. Este proyecto está enmarcado en el Máster Interuniversitario de Educación Ambiental de todas las universidades andaluzas, el sur de España. Y bueno, ¿cómo se titula el proyecto? Una propuesta educativa para trabajar el agua desde la educación ambiental bajo 2 perspectivas: la nueva cultura del agua y los servicios ecosistémicos. ¿Vale? Siguiente. Para facilitar la presentación de este trabajo, vamos a seguir los siguientes bloques temáticos. El primero es la formulación del problema, hipótesis de la investigación, los objetivos de la investigación, la metodología que ha llevado a cabo el estudio, el análisis de datos y resultados y las conclusiones. ¿Cuál es el problema que observamos? Después de más o menos unos 8 o 10 años de experiencia profesional en educación ambiental y agua, observamos que el agua es considerada como un simple recurso y gestionada como un simple canal.
orientado exclusivamente a uso humano, bajo la perspectiva de un paradigma reduccionista. Pero el agua, sin embargo, es un elemento más que, entre otros muchos, forma el ecosistema acuático y a veces se nos olvida y focalizamos solo en recursos. Siguiente. ¿Qué pasa si gestionamos el agua solo como un recurso orientado a uso humano? Es entenderlo desde un modelo antropocéntrico a los sistemas naturales, que conlleva finalmente la degradación de los ecosistemas, poniendo en riesgo no solo el abastecimiento humano de agua, sino también una serie de servicios fundamentales, culturales, de regulación, de abastecimiento, que son necesarios para el desarrollo comunitario en nuestros pueblos y que a veces se nos olvida. Siguiente, por favor. Entonces, para ello es fundamental cambiar el paradigma a través del cual miramos el agua, para concebirla no solo como un recurso, sino como algo mucho más amplio y complejo, como sistema dinámico, dotado de interacciones, y encaminar su gestión hacia una gestión integral. Bueno, vale. Priorizando la estructura y el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas acuáticos, incluyendo siempre una mirada holística en su gestión. Ok, gracias. Sí, bueno, si quieres puedo ir pasando yo, ¿vale? Bueno, el segundo apartado era ¿cuál es la hipótesis de investigación que motivó o justificó este proyecto de investigación? Pensábamos que la mayoría de programas de educación ambiental que trabajaban en el tema del agua concebían al agua como un simple recurso, como una corriente de agua, sin entender que el agua es un elemento más que forma parte de un sistema muy complejo que son los ecosistemas acuáticos. Y un poco la formulación anterior, esta visión conlleva la degradación de los ecosistemas y pone en riesgo el mantenimiento de la vida y el planeta y el bienestar humano. Porque los servicios anteriormente mencionados de los ecosistemas acuáticos están muy vinculados con el bienestar humano y a veces también se nos olvida. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Pues generar una propuesta educativa para trabajar el agua desde la educación ambiental bajo esas dos perspectivas, servicio ecosistémico y nueva cultura del agua. ¿Cómo hacerlo? A través de un estudio, un análisis y una evaluación de diversas iniciativas que nos permitan, de alguna manera, establecer una serie de criterios y recomendaciones que guíen posibles futuras iniciativas para trabajar bajo esos dos postulados. ¿Vale? Los objetivos específicos, ¿cuáles fueron? Caracterizar la tipología de iniciativas que trabajaban educación ambiental y agua, determinar si esas iniciativas se asentaban en algún paradigma, identificar cuál, si reduccionista o complejidad, conocer qué modelo de gestión promovían y saber si hacían una mención explícita de los servicios ecosistémicos. Ya sé que acá en el Perú y también en México he visto que sí trabajan mucho los servicios ecosistémicos, pero allá por donde yo vengo, por Europa y en España en concreto, son los grandes olvidados, ¿vale? Solo se ve agua como recurso, agua como canal y pues poco más. Seguimos. ¿Cuál fue la metodología que seguimos en el proyecto? Lo primero fue identificar la muestra, es decir, ¿qué iniciativas vamos a evaluar? Buscamos tipologías y las clasificamos. Y dentro de esa clasificación elegimos una serie de iniciativas, ¿vale? Pero la tipología que elegimos fue material didáctico, programa de comunicación ambiental, material audiovisual, exposición itinerante, programas de visita, campaña de educación ambiental, programas de participación social, de voluntariado en río y equipamientos ambientales. Si observáis, son iniciativas de educación ambiental que no son solamente dirigidas a lo que podría ser escolares o escuelas, institutos, universidad, sino que participan muchos tipos de destinatarios. La temática de esta iniciativa, pues vemos que eran 4. Información, participación y conservación de los ecosistemas acuáticos, gestión del agua, conflictos en torno al agua, consumo del agua en la ciudad y otras que son transversales, tocan varios temas. ¿Cómo analizamos los datos? Mirad, diseñamos 2 categorías de evaluación, una en relación al modelo discursivo y otra al modelo explicativo. El modelo discursivo se refiere a cómo transmite el agua a esas iniciativas, es decir, qué percepción y construcciones realiza en torno al agua, ¿vale? Y el modelo explicativo hace referencia a qué modelo de aprendizaje y enseñanza está transmitiendo esa iniciativa, ¿vale? En cada categoría de evaluación había una serie de indicadores temáticos, ¿vale? Los indicadores temáticos del modelo discursivo serían estos y los del modelo explicativo, acá, lo que veis en pantalla, ¿vale? Esos indicadores temáticos tenían un valor de 0 a 3, hay una errata en la pantalla, que se evaluaban, por ejemplo, desde una percepción hidráulica, significa que tiene un valor 0, hidrológica 1, ecosistémica 2 y holística 3, el máximo valor. Igualmente, con el modelo explicativo, lo que se hacía era decir si era nada, algo medio bastante constructivista y complejo, ¿vale? Esa era nuestra guía.
Mira, un ejemplo para que no os perdáis, que puede ser un poquito complicado, ¿no? Por ejemplo, el indicador temático del modelo discursivo, disponibilidad. Si presentamos el agua, si el agua se presenta como escasa, estamos viendo el agua desde una percepción hidráulica, valor 0. Si el agua se presenta en función de la disponibilidad que marca el ciclo hidrológico en cada territorio, el valor es 1, es decir, es una percepción hidrológica. Si el agua se presenta en función también del estado ecológico de los ecosistemas, es valor ecosistémico, valor 2. Bueno, percepción ecosistémica, valor 2. Y si el agua se presenta también en una dimensión social, cultural y ética, es decir, teniendo en cuenta estos 3 parámetros, sería una percepción holística de la nueva cultura del agua y servicios ecosistémicos que tendrían valor 3, ¿vale? Estos son los datos que obtenemos tras analizar y evaluar cada una de las iniciativas. Mirad, las iniciativas están por acá, ¿vale? Estas son 9. El color azul se refiere al modelo discursivo y el color rojo al modelo explicativo. Por ejemplo, la primera iniciativa vemos que obtiene 5 en el modelo discursivo. Básicamente tiene una percepción hidrológica sobre el agua. Y en relación al modelo explicativo, algo constructivista, ¿vale? Y ahí podemos ver cada una de las iniciativas. Esto es para saber en qué paradigma se sitúa. Tenemos modelo discursivo, modelo explicativo. Si unimos ambas puntuaciones, en la 1 tenemos que obtiene un 12, ¿vale? La iniciativa 1 obtiene 12 puntos, que la sitúa en un paradigma reduccionista, pero en transición hacia una complejidad débil. Es decir, que aún tiene que seguir trabajando, ¿vale? Para llegar a esa propuesta educativa bajo una nueva cultura del agua y los servicios ecosistémicos. Las conclusiones, analizando los resultados. Tenemos que 5 iniciativas están en el paradigma reduccionista y 4 en la complejidad, pero con importantes matices. Entonces nos hace replantearnos cómo abordar esa complejidad en esas iniciativas. Mirad, tenemos 3 son reduccionistas, en transición 2, 2 en complejidad débil y solo 2 en complejidad fuerte. Aquí se analiza el modelo de gestión y los servicios ecosistémicos. Mirad lo que decía. Bueno, 5 implícitos, solo 2 explícitos y 2 inexistentes. Y modelo de gestión, pues podemos ver que están en hidráulico, en transición o holístico. Y podéis ver los datos en pantalla. 5 están en transición, pero 2 hidráulicos y 2 holísticos. O sea, casi así. Las conclusiones son que, por lo general, algunas incorporan elementos de la complejidad, pero de un nivel muy limitado, escaso y pobre. Y las que sí se encuentran en un paradigma complejo están en un estado muy inicial, con lo cual hay que seguir trabajando en cómo poder incorporar esa complejidad en nuestras iniciativas. Ahora, el estudio arroja esas orientaciones para hacer ese diseño de propuestas de educación ambiental y agua bajo esas 2 perspectivas. Esa era la meta un poco del estudio. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo deberíamos trabajar esa iniciativa? La disponibilidad del agua debe presentarse en función del clima, el estado ecológico del ecosistema y las necesidades y acuerdos sociales concretados en cada territorio, teniendo en cuenta la cultura y la ética, ¿vale? También hay que visibilizar los servicios ecosistémicos, hay que relacionarlos con el bienestar humano y hay que tener claro que si el estado ecológico del ecosistema es malo, no tendremos esos servicios ecosistémicos. Y esa relación-vinculación apenas nunca se hace, aunque parezca muy evidente. También hay que hacer una relación, hay que mostrar una interrelación e interdependencia de los ecosistemas acuáticos con los ecosistemas, y al revés. Y también hay que visibilizar que dependiendo de qué relación establezcamos en función del modelo de gestión y cultura, en torno a esos dichos ecosistemas, podrá favorecer o perjudicar nuestro bienestar humano, ¿vale? Si tenemos un modelo de gestión meramente hidráulica, estaremos estropeando los servicios ecosistémicos y definitivamente estaremos reduciendo nuestro bienestar humano. Defender el agua como derecho humano frente al agua como exclusividad de recursos económicos, que antepone el interés privado por el interés general, mediante una gestión pública participativa. Aquí veo que también tenéis como muchos comités de sectores y gente participando en el tema de la gestión del agua, pero allá en España solo participan partes interesadas, que son políticos, los gestores técnicos y los constructores o los mayores usuarios del agua. Toda la población local, comunitaria, ciudadana, popular, está expulsada, con lo cual hay graves problemas. Y en relación al modelo discursivo, pues hay que presentar la gestión de los ecosistemas haciendo una evaluación de los servicios ecosistémicos, valorando el estado ecológico del ecosistema y siempre teniendo la cuestión de la mirada de la cultura y de la ética, ¿vale? Y establece un diálogo común.
para acabar con el modelo explicativo, porque lo otro era cómo construimos las percepciones en torno al agua, pero esto es cómo explicamos el agua, cómo lo trabajamos con las personas. Pues mirad, la imagen del agua tiene que ser con numerosos y diversos elementos, tiene que establecerse procesos e interrelaciones, no solo datos, tiene que verse observaciones directas en el mesocosmos, pero también no directas y evidentes en el micro y el macro. Y bueno, fundamental esta última parte, que genera situaciones que favorezcan la reflexión grupal, que lo decía el compañero anterior. La reflexión es algo que allá también está muy olvidado, no se trabaja en conjunto y no se permite un posicionamiento ético ante determinadas problemáticas. Entonces, como mucho, todo se aprende de datos y sucesos, ¿vale? Y bueno, fomentar la creatividad, que también en el Congreso lo está escuchando varias veces. Y por último, mirad, el lenguaje. Utilizar un lenguaje alejado de la perspectiva ideológica y del paradigma dominante, suscitado en los medios de comunicación mayoritarios. Esto parece una tontería, pero esto es una realidad. Cuando hay unas problemáticas de agua en España, que tanto que se da la sequía, aparece siempre el agua para todos, pero el agua para todos en función de una serie de cuestiones que habrá que dialogar y hablar. Y el debate y la discusión siempre están cerradas en temas de gestión de agua, por lo menos en España. Entonces, hay que crear un nuevo diálogo y una nueva cultura participada socialmente. Que veo que acá estáis bastante avanzados en eso, pero allá en España cuesta bastante. Y bueno, nada más para no aburriros. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Importante el tema de ver la gestión del conocimiento también. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestro siguiente expositor. Él es Jaguira, así que adelante. Gracias. Vamos cantando, cruzando el lugar, mirando al cielo, tirados bajo el sol. Araira, raira, rara, raira, 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 rara. Hilos de sol susurrando colores al viento, verde, morado, azafrán, un milagro al pasar. Con la luna menguante y a la orilla del mar transitaba el cantante. Con las olas del mar voy pensando en usted, recorriendo caminos de azar. La, 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 la. La, 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 la. Hilos de sol susurrando colores al viento. Mi nombre es Jaguira. Jaguira para los peruanos no debe ser muy difícil entender porque es un vocablo aymara, esencialmente del sector medio de Bolivia y por ende muy cercano a los peruanos y significa río. Es una palabra y un obsequio que me brindó un pueblo nativo de aquella localía hace muchísimos años, cuando salí como guitarrita a viajar por América, a tratar de entender el sentimiento de los pueblos latinoamericanos, y durante 10 años tuve la fortuna de valorar, admirar y profundizar en ese sentimiento ancestral. Dime, acerco un poco, listo. De lo que dije no lo voy a repetir. O sea, mi nombre es Jaguira, que
que en vocal aymara significa río. Muy bien. Yo soy el rector de un colegio que se llama Ideas, de la ciudad de Cali. La propuesta que tengo para hoy se llama Pedagogía Esencial, Ecología del Alma para un currículum divergente, sería en el marco de la pedagogía del colegio, pero aquí es Ecología del Alma para la recuperación integral de la cuenca de un río que bordea completamente el territorio de nuestra institución. Localizar, mapa, localizar Colombia, sus 3 cordilleras, que es el final de los Andes, el departamento del Valle, que es donde estamos nosotros, ubicada pues muy fácilmente está un río gigantesco que es el río Cauca, que atraviesa todo el valle y le da su nombre. Ahí en este sector entonces está Cali, y nosotros estamos en el piedemonte de la cordillera occidental como ciudad de Cali, y ahí mismo está el Colegio Ideas. Ese río obviamente no es como solamente el motivo de mi charla, porque de primerazo hay que entender los antecedentes de ese proceso. De una manera muy sencilla, la localía desde el periodo precolombino obviamente era entendido como un territorio sagrado, y entendido como un territorio sagrado pues definitivamente no había maltrato ni agresión al entorno, había una valoración profunda del árbol, se entendía su crecimiento como un crecimiento perenne pero imperceptible, se entendía el árbol como un dador, se entendía el agua como una fuente. Hay una tonada incluso de los pueblos lakotas que dice: tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire que navega en mi alma y fuego mi espíritu. Entonces desde esa perspectiva siempre los pueblos ancestrales tenían un sentimiento esencial por las cosas que los rodeaban. A partir de la conquista obviamente el factor fue radicalmente distinto, ya el sentido era de usufructo, por ende comienzan a surgir un sinfín de problemas, un sinfín de factores que son lo que se entiende como limpieza de un territorio, era devastarlo, era irrumpir en su naturaleza esencial, era podarlo para colocar ganado o cosas por el estilo. De alguna manera las fuentes de agua comenzaron a perder, como bien lo decían nuestros compañeros, su sentido real. Los pueblos arhuacos, que es un pueblo ancestral de Colombia, dicen que el río no está contaminado, sino que somos nosotros los que estamos contaminados. En fin, toda esa serie de variables, desde lo ecológico, desde lo sociocultural, porque también digamos el sector que habitamos nosotros, el río Cañaveralejo cuando se proyecta hacia el río Cauca, dejaba un sinfín de humedales que servían de abastecimiento alimentario para toda la población de la localía, también lugar de tránsito de las aves que venían migrando de norte a sur. Por consiguiente era un río sagrado también para el pueblo de la localía. Con el tiempo, obviamente, esos humedales fueron desecados, el río se le cambió su curso para poder permitir de manera terrible pues la ubicación de grandes volúmenes de población. Cali en 1950, esta era Cali en 1950, tenía 50.000, 55.000 habitantes, colocan unas fábricas multinacionales producto de la posguerra a orillas de la ciudad, y lo que era la gran laguna que ustedes ven al fondo, ese lugar blanco maravilloso, era la laguna de Agua Blanca donde desembocaba el río Cañaveralejo. Todo eso con el tiempo se volvió, obviamente lo rellenaron y lo volvieron parte de la ciudad, y Cali en 50 años pasó de 50.000 habitantes a 3 millones de habitantes, solo para garantizar una mano de obra barata que surtiera a las necesidades de unas empresas gigantescas multinacionales que se acomodaron alrededor de la ciudad.
Este es el río que bordeaba la ciudad, sigue. El río en su desembocadura natural, con todos los humedales que tenía, sigue. Entonces, obviamente los problemas se dan de orden ecológico, se dan de orden sociocultural, se dan de orden administrativo y político, porque es gravísima la relación que puede existir entre la administración y la realidad natural, porque los intereses son múltiples. Entonces, si hay una super empresa que se llama Smurfit Cartón de Colombia, ubicada al pie de Cali, pues lógicamente sembremos pino para garantizar cartón para esa entidad. Entonces ya se dejó de pensar en el pajarito, ya se dejó de pensar en el río, se dejó de pensar en las fuentes naturales. Entonces, ¿qué concluye allí? Un río completamente sucio, devastado, sedimentos, erosión, la ciudad, pues, las laderas totalmente erosionadas, lógicamente de manera muy radical, el colectivo general sin identidad, porque se van asentando sobre las laderas personas que vienen de diferentísimos lugares de la ciudad de Colombia, unos del norte, otros del sur, otros sin ningún vínculo entre ellos, sin ninguna conexión, por ende ausentes de identidad, ausentes de arraigo, de sentido de pertenencia. Y en ese marco, lógicamente, pues un desarrollo demográfico pues terrible. Como ustedes pueden ver, Cali es la segunda ciudad de América con el mayor índice de desarrollo demográfico, conjuntamente con Sao Paulo. ¿Pasa? Y este es lo que es hoy en día la ciudad. Esta barriada roja que ustedes ven aquí es Agua Blanca, se llama así Distrito de Agua Blanca en Cali, que era antiguamente el cono aluvial de la desembocadura del río Cañaveralejo. O sea, sobre su desembocadura sentaron esa barriada. Sigamos. Efectivamente, la administración entonces se transforma en una torre de Babel, porque cada pedacito de la cuenca nunca es entendida como una cuenca integral, sino cuenca alta, media y baja, y para cada uno de esos segmentos hay un administrador, y como cada uno de esos administradores forman parte de un proceso político, pues ninguno de ellos es amigo del otro. En ese orden de ideas y en esas situaciones que aparece el Colegio Ideas. Nosotros nacemos en 1979, hace 34, 35 años, en un territorio completamente devastado, bordeado totalmente por el río, y desde esa perspectiva iniciamos un proceso de restauración con la participación integral de una comunidad educativa que garantizó juiciosa y cuidadosamente su restauración integral. Como no sé que no hay mucho tiempo, surge que de todo ese proceso de 34 años, desde los 4 elementos, siempre pensamos en la tierra, en el agua, en el aire y en el fuego para todo su proceso de cualificación. Vinculamos de manera estrecha en todos los procesos pedagógicos la dimensión, no diríamos ambiental, sino ecológica, por eso hablamos de ecología del alma. Creemos de manera muy especial que si, pues digamos, el niño reforesta su corazón, la familia reforesta su corazón, la comunidad reforesta su corazón, es más factible garantizar una transformación del entorno, dado que, reforzando esa frase, efectivamente no es el río el que está contaminado, sino que somos nosotros. En ese marco entonces se fue retornando la flora, la fauna y también la parte paisajística del lugar, digamos lo que nosotros llamamos nuestras aldeas. Cada uno de estos salones de clase son integrados al paisaje de manera bonita, con mandalas, y es un territorio de 30.000 metros cuadrados que tiene toda una granja integral con lagos, con bosques, con jardines, con huertas, con toda una estructura de compostaje. En fin, es un lugar bien interesante. Pero en ese marco obviamente el río no era solamente el segmento que nos abarcaba a nosotros, sino que había una problemática que venía desde más arriba. Por ende, nuestra proyección se trasladó hacia Cali completamente y nos planteamos entonces la urgencia, no de nosotros solucionar un problema,
sino de articular a todas las entidades que tuvieran alguna función o alguna tarea de cara a la problemática de los ríos. Entonces todas las entidades oficiales, privadas, organizaciones de base, comunitarias, comenzamos a integrarlas con una metodología súper sencilla, una metodología elementalísima que no implicaba diagnósticos muy complejos, sino un profundo sentido humano. Y desde esa perspectiva logramos en primera instancia una aproximación. Esta fue entonces la carta introductoria con la que nosotros nos acercamos a las comunidades. Voy a pedirle a la niña que lo lea. Bueno, carta abierta. Hoy, desde siempre y para siempre, nuestra más sentida preocupación es, ha sido y será la vida. En ella reposan todos los motivos, los versos, los actos y las razones que impulsan nuestra cotidiana tarea al servicio de la esperanza. Por ello, recogiendo el legado de los grandes pueblos que precedieron este aire de valle, tomamos las cenizas del viento y en alabanza nos propusimos fomentar el color, la ternura, la alegría y la humildad como proezas extraordinarias que contienen el más profundo poema de amor. Y es allí donde crece la grandeza de los sueños como crecen los árboles, en un movimiento perenne pero imperceptible. Por ello, añoramos una vida mejor para las fuentes, pues han sido ellas por siempre las portadoras de la vida. ¿Cómo podríamos entonces hacer ausencia en este rato si la madre con el agua entre sus venas nos agita y reclama por el equilibrio? ¿Cómo podríamos hacer silencio cuando los cantos en tambor nos piden otra danza en ceremonia y alianza con la vida? No podremos acallar el fuego eterno que navega en nuestra esencia y por ende haremos oda entre los cielos para convocar a Cali, la ciudad de las aguas, para tomarnos de la mano con el aliento del Espíritu Sacro y hacer manifiesta nuestra ansia de certeza por la vida. Bueno. De tal manera que se plantearon entonces 5 momentos, obviamente el tiempo se me acabó. Los 5 momentos son la aproximación, era llegar a la colectividad, el reconocimiento era valorar lo que ellos tienen por decir, todos sus atributos potenciales, la situación problemática, la prioridad de atención. Luego el recogimiento, que era sentarnos en mesa de trabajo para plantear las soluciones, pero siempre lo planteamos desde 3 universos, 3 ejes, desde lo pedagógico, lo social y lo técnico. Luego planteamos un 4.º momento que fue el diseño y un 5.º momento que se llamó la proyección. Tuvimos Hola, hola, hola. No, no es el timbre de final. Muy bien. Entonces, nos definimos en el momento del recogimiento en 3 ejes, pedagógico, social y técnico, y las diferentes instituciones de la ciudad a las cuales accedimos. Increíble que inicialmente nosotros pensábamos era colocar demandas, pelear con todo mundo, luchar por todos los derechos del agua, y resulta que nos encontramos que en las instituciones más aparentemente aberrantes, pues las que más daño hacen, allá adentro había gente linda también. Y comenzamos entonces a conquistar el alma de todas estas instancias, universidades, instituciones de todo carácter, oficiales, privadas, organizaciones de base, y todas comenzaron a articularse en un proceso súper significativo. Hoy en día, esa dimensión se planteó desde básicamente 9 objetivos. Definimos entonces que había que crear un centro de documentación para que todo el mundo estuviera conectado. Definimos que era indispensable tener un equipo de base, un equipo permanente en asamblea constante y total, que no parara. Ya llevamos 6 años en esa asamblea, ¿no? Mes a mes, con los mismos actores, son 82 instituciones de toda la ciudad.
continuamos también planteando que era indispensable desarrollar la problemática desde lo pedagógico, social y técnico. Por ende, por ejemplo, si hacíamos cine comunitario, para todos los niños de la zona y de la montaña, todos los niños asistían y tenían que pagar la entrada, pero pagar la entrada significaba traer un dibujo de un arbolito, un dibujo de su entorno, un dibujo de la realidad que los circunvala. Y 6 años después, esos niños que han hecho durante 6 años, sábado tras sábado, un dibujo para poder acceder a esa película, usted no se imagina los niveles de sensibilización tan extraordinarios que se han logrado. Igual la tercera edad, igual ya el adulto. Entonces eso nos permitió que lentamente, digamos, se pudieran plantear corredores culturales y ambientales en torno a la cuenca. Ya la cuenca no era entendida, como les decía en un principio, por pedazos, sino integralmente. Se pudo entonces hacer colectores de aguas residuales, se pudo hacer alcantarillado para todo el mundo, se pudo colocar sin problema agua para todo el mundo, se diseñaron ciclovías, se diseñaron procesos de talante cultural que garantizaran una construcción juiciosa y cuidadosa de la realidad que los circunvalaba. Y siempre había una palabrita que manteníamos vigente en el marco de todo este proceso, que decía que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Estamos llegando ya a nuestra última exposición. Bueno, nos hemos tomado un poquito más de tiempo. Vamos a presentar ahora a Alice Castro Serrano. Ella es de Cuba, así que muchísimas gracias. Gracias. A ver, con rápido poder. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, trataré de ser lo más rápido posible, ir lo más rápido posible. El título de mi ponencia se titula Red de Centros de Creación de Capacidades para el Manejo Integrado Costero, en el marco del proyecto PNUDEF Sabana Camagüey. Este trabajo que estoy presentando ahora es parte de un resultado del proyecto Sabana Camagüey, un proyecto internacional financiado por el GEF y que se viene desarrollando en nuestro país desde el año 1993, es decir, que tiene ya más de 20 años. Está actualmente en su tercera fase, culminando su tercera fase, y que ha tenido resultados muy interesantes, entre ellos este que tiene que ver precisamente con la educación ambiental. Bueno, como antecedentes, antes de explicarles los antecedentes, es decir, cómo surgió todo este proyecto, quería decirles que Sabana Camagüey es el nombre de un área de nuestro país que está situada al norte de la isla de Cuba, que abarca toda un archipiélago, es decir, toda una serie de cayos, islotes, etcétera, y además toda la zona costera norte de 5 provincias de Cuba. Es un área muy sensible desde el punto de vista de la biodiversidad y, bueno, como les estoy explicando, como abarca islas, cayos, etcétera, no solo tiene que ver con la zona del terrestre, es decir, sino también con la zona acuática, con el mar. Como antecedentes le quería decir que en sus inicios el proyecto Sabana Camagüey, para trabajar todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, el desarrollo de capacidades, etcétera, se centró en el diseño estratégico a largo plazo, es decir, para poder desarrollar las capacidades endógenas.
se enfocó en el desarrollo del turismo y, por supuesto, su vinculación con toda la protección de la diversidad biológica de la zona y además propiciando que existiera que tuviera un efecto sinérgico, es decir, que existieran sinergias en toda la zona donde hubiera un equilibrio entre la naturaleza, la diversidad biológica y el desarrollo del turismo, que desgraciadamente era una necesidad en aquel momento en nuestro país desde el punto de vista económico. También en esta etapa, bueno, se identificaron los grupos metas con los cuales se debía trabajar y que implicaba, bueno, la participación de todos los actores sociales de esta área vinculados al manejo integrado costero y a la conservación de la biodiversidad. Déjenme decirle que en esta zona hay varias áreas protegidas de importancia internacional, entre ellos, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera, que existe en esta zona, que se llama Buena Vista, y además el Humedal del Norte, que es sitio Ramsar, que está al norte de la provincia de Ciego de Ávila. También el otro aspecto que hay que destacar en este caso es que, bueno, todo el trabajo llegaría hasta la escala local. Otro aspecto que debemos explicar aquí con respecto a todo el proceso, ¿no?, de preparación para la creación de capacidades es que se involucraron diferentes instituciones científicas, muchas de ellas ya creadas de la década de los 60, que se dedicaban a la investigación en materia de ciencias naturales en general, y otras que fueron creadas como el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, que está situado en este mismo ecosistema, Sabana Camagüey, específicamente en Cayo Coco. Entonces, bueno, como les dije, este proyecto comenzó en 1993 y está dirigido a la creación y desarrollo de capacidades en relación con los asuntos de conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible. Después hubo otro momento del proyecto, ya en su segunda etapa, donde se incorpora el proyecto Capacidad 21, un proyecto dirigido a la creación de capacidades para los decisores de las provincias que abarcan el proyecto, es decir, todos los decisores tanto de los niveles de gobierno como de las diferentes instituciones y sectores productivos de esta área. En esta etapa, que duró desde el 2000 al 2004, que se desarrolló este proceso de creación de capacidades, se elaboró un módulo muy interesante de materiales didácticos que sirvió para el desarrollo de esta capacitación. Este módulo no solo lo interesante es que no solo se trabajó con él en las 5 provincias que abarcaban el proyecto, sino también que pudo desarrollarse en otras provincias del país, es decir, que se extendió a nivel de país. Y entonces después, posteriormente a este proceso, ya en el año 2007, surge también otro proyecto de creación de capacidades llamado Capacidad 2015, que se realiza insertándolo como parte del proyecto Sabana Camagüey, es decir, que surge como un proyecto independiente y después se inserta como uno de los resultados principales del proyecto en su tercera etapa. Y precisamente en esta etapa es donde se concibe la creación de la red de centros de creación de capacidades para el manejo integrado costero, y que estaba dirigido precisamente a los actores locales, es decir, ya al nivel más local, a nivel municipal. Bueno, aquí ven una imagen donde ya aparece como un resultado del proyecto Sabana Camagüey y la actividad específica de la red de centros de creación de capacidades, donde, como les expliqué, el alcance es en los municipios costeros de esta zona. Los principales sectores hacia los cuales va dirigido este trabajo de creación de capacidades son el agropecuario forestal, el turismo y la pesca. ¿Por qué? Porque son los sectores que mayor incidencia tienen en el uso de los recursos naturales en esta área y que además
son los que, bueno, por supuesto, por el uso de esos recursos en la misma área establecen sus conflictos, etcétera, y bueno, había que trabajar con ellos. También el trabajo con estos sectores implicaba que no solo se trabajara a nivel de la línea de costa o en la zona marina, sino también que se fuera más allá, adentro, hacia la cuenca hidrográfica en general. Déjenme explicarle que el área del proyecto abarca en estas provincias, desde el parteagua central, que divide a la isla, es decir, en la isla, como es alargada, los ríos corren de sur a norte y de norte a sur. Y entonces, bueno, el proyecto precisamente, su área, la región que abarca desde el parteagua central hacia el norte, por tanto, abarca todas las cuencas hidrográficas en la zona norte de esta área. Bueno, ahí pueden ver la imagen del área del proyecto. Y esto que está aquí son los centros que fueron creados, que se han ido creando desde el 2006 más o menos hasta la actualidad, y que están en cada uno de los municipios que abarca toda esa área del proyecto. Déjenme decirles, bueno, ahora les voy a explicar precisamente cómo fueron creados estos. Voy a hacerlo lo más rápido posible, pero imagínate, me tocó el menor tiempo también. Bueno, aquí ven algunas imágenes de estos centros que se crearon en varios de estos municipios y que constituyen el espacio de intercambio de los actores locales de esos municipios para la capacitación, para el intercambio, para el trabajo con los estudiantes, para la formación de maestros, como es el caso, este es una actividad de capacitación de maestros, etcétera. Y la peculiaridad que tiene es que cuando se fueron a crear estos centros, hicimos las coordinaciones directamente con los gobiernos locales, es decir, establecimos como un convenio, como un acuerdo, que ellos fueron los que donaron los locales. Como ven, todos son diferentes, son casas que estaban vacías, o algún local como este que era como un pequeño teatro, etcétera. Es decir, que los gobiernos de cada municipio fueron los que aportaron el lugar donde se iba a crear este centro. Y entonces ya creábamos el compromiso con ellos de que ellos debían mantener el lugar y además que tuviera sostenibilidad en el tiempo, porque podrían también darle utilidad ellos como gobierno para las actividades que ellos desarrollaban. Aquí, bueno, están los principales objetivos del trabajo de estos centros. No los voy a leer todos. En esencia, va dirigido a la educación y capacitación en materia de manejo integrado costero, biodiversidad, gestión ambiental, etcétera. El trabajo con las comunidades es uno de los elementos esenciales, y también para el desarrollo local. Aquí algunas de las funciones. Esto es una actividad de capacitación que se estaba realizando precisamente con los coordinadores de estos centros, que no son más que los especialistas de medio ambiente de cada uno de estos municipios, y que ellos son los que coordinan a través de un grupo multidisciplinario que se crea en cada municipio, donde está la representatividad de los sectores priorizados que les mencioné anteriormente, de las principales organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades de estos municipios. Ellos se reúnen, hacen sus planificaciones en función de las necesidades, características, problemáticas de sus municipios, a partir, por supuesto, de un diagnóstico socioambiental que ellos realizan, y a partir de ahí, bueno, planifican diversas actividades que tienen que ver tanto con acciones de capacitación, de investigación, de gestión ambiental local y de colaboración con los sectores productivos, es decir, con las diferentes empresas productivas que existen en el territorio, ya sea del turismo, ya sea de la pesca, ya sea del sector agroforestal, para la capacitación también de los trabajadores de esos sectores. Bueno, este es un esquema de cómo funciona este tema, no me voy a detener ahí.
Aquí una imagen de algunos de los centros creados y de los centros de capacitación de los sectores que trabajan en sinergia y en colaboración en cada uno de estos territorios. La metodología de trabajo ya les expliqué, más o menos, no me voy a detener tampoco, porque si no me van a seguir regañando. Un elemento que no mencioné es el tema de la divulgación. Por supuesto, los medios de comunicación son parte de ese grupo coordinador en cada uno de estos centros y juegan un papel muy importante para el tema de la promoción, divulgación de todas las acciones de la educación ambiental, tanto de las radios como de la televisión municipal que existe en cada uno de estos municipios. Eso no se lo voy a decir porque ya lo expliqué. Aquí ven los principales aspectos que aparecen en los planes de actividades que ellos desarrollan y que periódicamente ellos van revisando, y les recalco, el gobierno municipal participa porque uno de los miembros de ese grupo coordinador es del gobierno municipal. Por tanto, eso es un elemento que nosotros destacamos mucho, porque así vinculamos todo esto que realizan estos centros a los programas de desarrollo local que diseñan los gobiernos municipales. También se hace una evaluación de todo el trabajo que se realiza, utilizando diferentes instrumentos. Y bueno, aquí ven uno de los talleres que se realizó en el año 2009 para evaluar el primer periodo de trabajo de estos centros, donde identificamos los logros, las dificultades y las lecciones aprendidas. A partir de este taller se diseñó un estudio de percepción muy interesante que dejó resultados muy buenos en cada uno de los municipios donde existe un centro de creación de capacidades. Y luego hicimos la comparación con otros municipios donde no estaban creados estos centros, para precisamente hacer un estudio comparativo y ver los beneficios que pueden tener estos centros a nivel para el desarrollo de la educación ambiental en general en los municipios. Bueno, estos son algunos de los desafíos que quedaron a partir de ese análisis que se hizo en esos talleres, como es potenciar el manejo integrado costero como una herramienta para el desarrollo local, y quedó demostrado a través de todos estos años precisamente que el manejo integrado costero incorporado a los programas de desarrollo local es muy efectivo. Generalizar las experiencias positivas en estas regiones del país. Este desafío en aquel momento, bueno, hoy en día es una realidad que hemos ido logrando. Por poner un ejemplo, en la provincia de Ciego de Ávila existen 6 centros que forman parte de este proyecto, porque están en la zona el área del territorio de Sabana Camagüey. Sin embargo, hoy en día, en el resto de los municipios, que son 10 en total, hay un centro de creación de capacidades, como una generalización de las experiencias y de las lecciones aprendidas en el trabajo que se desarrolla. También se han creado otros centros en otros lugares del país, y además está incorporado como una de las acciones de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de Cuba, para poder extender la experiencia a todo el país. Y bueno, aquí algunos de los impactos fundamentales, como han constituido una herramienta de gobierno, plataforma científica y metodológica para la inserción de la dimensión ambiental en el quehacer cotidiano de las comunidades costeras, órganos de dirección y sectores socioeconómicos. Bueno, se cuenta actualmente ya no son 17, sino son 20 centros que abarcan los municipios costeros del territorio, la alianza entre los gobiernos locales y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para garantizar la operación de estos centros, la conducción metodológica y coordinación del manejo integrado costero en las comisiones de manejo integrado costero en cada territorio, y bueno, algunas otras informaciones más que aparecen aquí. No voy a seguir porque si no, creo que ese es el último. Entonces, bueno, lo último que quería decir es que esta experiencia hoy en día ha sido uno de los resultados más importantes del proyecto internacional Sabana Camagüey, y así ha sido reconocido por el PNUD, bueno, en diferentes espacios donde ellos lo han podido manifestar. Incluso se escogió como un ejemplo para la sistematización en otros
lugares, ¿no?, del mundo, de América Latina y de otros países. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Han visto que no tengo la culpa de que nos hayamos excedido en el tiempo. He tratado de hacer lo posible. Les agradezco mucho a los expositores. Dependiendo de su tiempo, podemos pasar a una rueda de preguntas. Sugiero 5 preguntas y 5 respuestas por cada uno de los expositores. Yo sé que hay algunas personas. Muy bien, por favor, vamos a registrar. Acá hay 1, 2, 3, ¿quién más? 4 y 5. Tenemos las 5 preguntas. Por favor, si es que los expositores pudieran pasar al frente. Les voy a pedir que de las 5 preguntas, cada uno, por favor, formule una respuesta. Solamente para hacer una síntesis pequeña, agradecer las diferentes experiencias de lo que hemos tratado hoy. Mientras nos acomodamos, agradecer a María de Luján Jara Rodríguez de Uruguay. Creo que ha sido muy importante conocer de que los proyectos que manejamos al interior de cada uno de nuestros países es importante, pero también es importante mirar al vecino. Este proyecto binacional creo que va a traer mayores soluciones porque los impactos del ambiente no se circunscriben a solamente una frontera. Agradecer a Mitchell Castro, creo que la gestión dentro del territorio de las áreas de conservación, las zonas de amortiguamiento, trabajar la educación ambiental, justamente haciendo aliados de la conservación, como se dijo, a las comunidades nativas, también creo que es una lección que tenemos que replicarla. Agradecer a Laura Galván de España, quien nos ha enseñado una forma, una propuesta también de cómo poder hacer el manejo del conocimiento. Es muy importante tener el conocimiento, pero de ahí hallar una fórmula que nos permita después esta réplica de este conocimiento, de esta gestión, creo que también es bastante importante. Agradecer mucho a Jaguira, sabemos que significa río en aymara ahora, agradecer no solamente por esa música tan bonita que nos ha traído, sino también por hacernos ver de que sí es posible estos mundos soñados cuando partimos de la escuela y podemos reflejar justamente ese manejo que se hace dentro de la escuela y replicarla hacia la comunidad. Y agradecer, por supuesto, a Lice Castro, que estamos viendo ahí una gestión municipal en red. Creo que es importante, o sea, que la réplica de una localidad pueda hacerse en todas las localidades porque se tiene que manejar el territorio, el Estado, de la misma manera. Así que empezamos con las preguntas. La primera pregunta, sí, señor. Buenas tardes. Buenas noches. Me llamo Luis Aguilar, vengo de la región de Ica y estoy representando a la Asociación Adulto Mayor de la provincia de Palpa. Me parece importante participar en este congreso porque quiero presentar mi opinión personal y del adulto mayor. Quiero decir que lo más importante en este congreso debe ser la vida y la biodiversidad. Y por esto debe ser importante a lo que se debe hacer para defender todas estas cosas, el medio ambiente y los problemas que hay, el cambio climático. Y para que todos participen, debería promoverse la organización. Si no estamos organizados, no hay buena información, no hay buena participación de todas las personas que deberían estar. Y yo quiero ponerme parte de las organizaciones sociales. Quiero tener un punto de vista crítico con el gobierno, porque el gobierno solamente emplea profesionales que solamente cumplen las directivas. Y entonces quiero decir que se debe organizar al pueblo para que haya una buena labor de defensa del medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias, un aplauso al señor. Y es muy curioso, ¿no? Y permítanme un segundo, porque justamente tenemos en otra sala también, estaban destacando la participación de un ponente que tiene 9 años. Y creo que es importante la participación no solamente de todos los sectores del Estado y de la ciudadanía, sino también de todas las personas, no los niños esperando a que lleguen a ser mayores, sino que los niños contribuyan como niños. Y también fomentar espacios para que el adulto mayor pueda, por supuesto, participar. Bien, muchas gracias por su intervención. El segundo
Por favor, su Buenas pregunta. tardes a todas y todos. Mi agradecimiento a los ponentes y felicitaciones. Jaime Mendoza, de Moquegua. Moquegua queda al sur oeste de Perú, cerca de la frontera con Chile. Concretamente para María de Luján Jara, dentro del proyecto que ustedes están desarrollando, por favor, si podría decirme cuántos integran el equipo que está implementando el proyecto, ¿no? Y cuál es la población que está participando para estas acciones. Y dentro de ellos, ¿qué porcentaje de población femenina, mujeres, están participando? Bien. Varias preguntas. Bien, le digo, el equipo nacional consta de un asistente técnico del proyecto, quien le habla, y 2 personas más, y una promotora local, que es la que yo nombré, que dije que debería estar aquí, que se llama Laura Marcelino. Y tuvimos una contratación de un asistente junior para hacer el mapeo de comunicación y otra el mapeo de dinámicas sociales. Nosotros, las partes del equipo, por ejemplo yo, no percibo ningún honorario, sino que lo hago en tanto una función más dentro de la función de mi actividad dentro del gobierno, de la institución de gobierno, del Estado. La cantidad de población de la cuenca, tomando ambas márgenes, aunque Artigas es un departamento mediano, pero con poca población, no va más allá, entre las 2 márgenes, entre las 2 localidades, departamentos, Artigas y Cuaraí, no va más allá de las 60.000 personas. El trabajo en fijo que estamos haciendo son 15 personas del lado brasilero y 15 personas del lado uruguayo. La composición de género yo creo que en ese caso estamos superando las mujeres. Le digo, el equipo básico de trabajo somos mujeres y el equipo de los 15 y 15 de cada comisión ha de ser más o menos equitativo. En este proceso, que en la serie que estamos haciendo desde que empezamos a trabajar hasta acá, hemos estado trabajando alrededor de, yo creo que más o menos unas 150 personas han venido entre los cursos, las capacitaciones, los encuentros. La gran comisión mixta, en realidad de trabajo, 15 de allá y 15 de acá. En realidad nosotros decimos que tenemos que funcionar adentro de en el medio del puente. Pero le digo, es todo un desafío que 2 comisiones o 2 comités de Cuenca o de Basía trabajen dejando, por un lado, bien claro cuáles son sus objetivos, pero buscando también un objetivo en común. Ese es el desafío. Me parece muy interesante su pregunta, aparte, porque tanto en el programa, Marco, los recursos que se dan o el tiempo con que se instrumentaron todos los temas de educación, participación y comunicación, ya dije yo, fue el último equipo que se armó a nivel internacional y el último equipo que se armó a nivel de cada uno de los países. ¿Y sabe qué? Tiene el peso de llevar hacia adelante el desafío de que con muy escasos recursos hacer un proyecto piloto en el cual tenemos la responsabilidad de generar acuerdos en común y proyectos en común de ambas márgenes en un tiempo limitado y con recursos que también son limitados. Pero el desafío es, hasta ahora, empoderar a esa gente. Si nosotros logramos, en conjunto, que la gente de Cuarem y Cuaraí digan yo soy un ciudadano de la cuenca y conozca los derechos que tienen y las obligaciones que tienen en cuanto a ciudadanos y que desarrollen comportamientos consistentes con el cuidado y la valoración de la cuenca y puedan hacer presión y realmente involucrarse en la gestión, bueno, habrá sido fantástico. Pero solo no lo podemos hacer, es con la gente, más bien es la gente, por eso dije, la que nos está enseñando a nosotros. Gracias. ¿Cuál era el orden? A ver, ¿cuál era el número 3? Sí, allá. 4, 5. Sí.
Bueno, buenas noches a todos y todas. He interpretado, he leído entre líneas de que muchos de los expositores hablan de una planificación regional educativa, algunos a través de cuenca hidrográfica, otros a través de la parte ecosistémico, también la parte holística, pero el compañero, hermano, pues yo soy panameño, es decir, también compatriota de Colombia, el amigo de Cali no había visto una planificación regional educativa a través del realismo mágico. Eso es lo que ustedes están planificando. Explíquenos. Pues efectivamente, el niño desde que nace viene de un entorno donde está sonando el tambor, que es el vientre materno. Y en ese entorno hay un canto constante y cotidiano, hay un cobijo. Y cuando nace el niño por ese túnel maravilloso en busca de la luz, nace y se encuentra con sonidos, se encuentra con sensaciones especiales, visuales, auditivas, y todas ellas le generan una inquietud extraordinaria. Por ende, ese ser humano es un ser que somos todos nosotros, pleno de cualidades, pleno de intereses, pleno de amor, pleno de placer, pleno de gusto, y es un investigador en potencia. Por ende, desde la perspectiva pedagógica, si nosotros aprovechamos esa realidad mágica que porta el ser humano, pues obviamente nuestro futuro es ser hermanos, hermanos de la vida, hermanos del universo y aliados con el pajarito. En lugar de darle agüita con azúcar, pues vamos a sembrar los arbolitos que les corresponde para su alimento, etcétera. O sea, es vivir. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, ya, muy buenas noches, felicitaciones y muchas gracias por sus valiosos aportes. Sin embargo, tengo inquietud por conocer la perspectiva política de todas las propuestas que ustedes han planteado el día de hoy. Por ejemplo, cómo desde la investigación que ha hecho la investigadora Laura, tiene una incidencia en las decisiones políticas en las altas esferas, porque finalmente es así como se va a terminar configurando el territorio. Desde la experiencia de Colombia o desde el proyecto en Cordillera Azul, cómo es que hay una incidencia para que las cuencas que están en este proceso de deterioro realmente se asuman estas políticas educativas de participación comunitaria, de involucramiento de los actores locales en todo este proceso de recuperación y de mejora del territorio, un poco al estilo de Uruguay, donde es directamente las entidades gubernamentales las que están involucradas en ese proceso. En tanto, todas esas dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión cultural, me ha parecido brillante que durante todo el evento se haya puesto en vigencia de que estos modos de entender el territorio no es invento occidental, no es invento nuestro ahora, sino ya nuestros antiguos latinoamericanos ya lo sabían y lo manejaban a la perfección. Y qué bueno que vayan mencionando los aportes de nuestros pueblos originarios, ¿no? Yo soy de la selva alta, región nororiental del Marañón, donde hablamos de la tierra de los 5 ríos también. El Cenepa, el Marañón, el Nieva, el Santiago. Entonces ahí los ríos, la forma como comprendemos el territorio es a partir de los ríos. Pero lamentablemente las decisiones sobre el futuro de nuestras cuencas no la tenemos nosotros, por más educación ambiental que hagamos, la tienen los decisores de las altas esferas. Entonces en ese sentido va la inquietud. Gracias. Muchas gracias. Sí, claro, el proyecto de investigación se basaba en una propuesta educativa, es decir, cómo trabajar el agua con diferentes actores
Y es evidente que camina en replantearse, que hay que incidir políticamente también, y de ahí que el modelo de gestión del agua fuera participada socialmente, no simplemente los actores que hoy en día al final gestionan el tema del agua con intereses privados o no intereses para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace incidencia en la política institucional? Pues organizándote y haciendo presión. Algunas de las iniciativas que he evaluado, que eran de la tipología de conflictos ambientales, realmente se consiguen cosas cuando la comunidad, por ejemplo, en un barrio, se organiza y presiona social e institucionalmente para que se den respuestas en torno a recuperación de un arroyo, en torno a parar una presa, en torno a diferentes temas de ecosistemas acuáticos. Y claro, se necesita paciencia, son procesos largos, pero yo creo que ese es el camino. Y súper importante lo que dice el compañero. Hoy en día en España se están viviendo situaciones complicadas y, bueno, de la angustia y de la agonía y un poco de la desesperanza, estamos volviendo a recuperar la ilusión y la motivación por poder cambiar las cosas y por pensar que sí se puede, ¿no? Entonces, incluso la propia situación de España se puede trasladar a un modelo de gestión de nuestro ecosistema acuático. Y realmente se puede, pero hay que como encantar a la gente, hay que recuperar su ilusión que tiene, su alma, su espíritu, porque cuando la gente se organiza y conjuntamente construye, es muy bonito, es difícil, complejo, pero bueno, ahí yo creo que está el camino. Más yo no puedo decir, las respuestas siempre son complicadas. ¿Alguien más? Sí, por favor, les pediría, ya que ha sido la pregunta dirigida a todos, unos 30 segundos cada uno. Bueno, con respecto a la incidencia, ¿no?, las políticas, como lo que quería ella que le explicaran, en el caso de la experiencia que yo expuse, no me acuerdo, siempre se me olvida. En el caso de la experiencia que yo expuse, bueno, expliqué que desde un inicio los gobiernos estaban implicados en todo el proceso, es decir, que forman parte, por tanto, incorporan ya en todas las políticas de desarrollo y políticas públicas del trabajo, o sea, de sus localidades, todo el tema del desarrollo de capacidades, de la educación ambiental para el manejo integrado costero. Pero además, en todo el transcurso de este proyecto, que como les dije, lleva ya 21 años de desarrollo, hemos podido lograr precisamente a través de todos estos procesos de educación ambiental en todos estos años, que tanto los decisores como los diferentes actores de cada uno de estos territorios e incluso a nivel de país comprendan la necesidad de llevar a cabo un adecuado manejo de las zonas costeras e incluso de la zona de la cuenca hidrográfica desde su nacimiento hasta la costa. Y ese es el concepto que hoy en día se maneja en nuestro país para el manejo del territorio, incorporando también el tema de la planificación territorial y ambiental de cada uno de ellos. Y eso está incorporado ya en las políticas de desarrollo de nuestro país, establecido como lineamientos de trabajo que hay que desarrollar. Hay una experiencia que se viene desarrollando ya algunos años que tiene que ver con los órganos de manejo integrado costero y que se constituyeron en diferentes áreas, empezando por esta área de Sabana Camagüey, teniendo en cuenta no la región político-administrativa, sino precisamente los ecosistemas. Y entonces, por ejemplo, hay áreas que abarcan 2 provincias, 3 provincias y están manejados por un mismo grupo u órgano de manejo. ¿Puedo aportar una cosita? Hace un tiempo atrás, un señor dijo, bueno, ¿y qué vamos a vender ahora? Pues un tipo de Coca-Cola, ¿no? ¿Qué vamos a vender ahora? Y ya la Coca-Cola, pues ya todo el mundo la consume, en fin, ¿qué hacemos, no? Y entonces el personaje dijo, no, pues, otro amigo le dijo, no, pues vendamos agua. Pero ¿cómo te ocurre vender agua, hermano? Si el agua está ahí, pues, en todas partes. No, pues que metámosla en botellas. Era como la vendemos, ¿no? Y desde ese día entonces dijeron, no, pero ¿cómo hacían a meterla en botella el agua? Eso nadie va a consumir, si eso abrir la llave y ya sale. Entonces simplemente dijeron, no, pues hagamos quedar mal a los acueductos, generemos una cultura de la desaprobación de los acueductos, y en esa medida entonces todo el mundo va a pensar que el agua del grifo es mala y hay que consumir este tipo de aguas. Y ahí comenzaron van a comenzar otros nuevos problemas que todavía no entendemos muy bien, pero lo cierto es que esta botellita, por lo menos, por ejemplo, en Cali, en mi ciudad, siendo una ciudad que tiene
infinitos problemas con el agua. Es una ciudad que por el hecho de tener un acueducto está obligada a que el agua sea consumible. Esa es parte de la esencia fundamental. Si Lima tiene agua en acueducto, está obligada a que el agua sea consumible por la gente. Por consiguiente, esta es una crítica pues boba, ¿no? ¿Cierto? Aparentemente, pero es trascendental. Definitivamente en Cali, por ejemplo, a uno le dan por 1.000 pesos un metro cúbico de agua en Cali, por 1.000 pesos. Y uno compra estas botellitas en 2.000 pesos en Cali. O sea que lo que puede conseguir, un metro cúbico significan casi 1.000 de estas botellitas, ¿cierto? O sea, es un negocio, y ustedes miran quién es el dueño de esto, es Coca-Cola, ¿no? Entonces, es increíble. Por eso yo les digo, el problema es cómo trascender de lo ordinario a lo extraordinario de las cosas. La fórmula es asombrándonos, inquietándonos, emocionándonos. Y desde allí ya el problema deja de ser un problema de la televisión, sino un problema real. Ok, en el marco del modelo que nosotros trabajamos, lo que buscamos es fortalecer capacidades de la población local y autoridades a través del manejo de la información que tienen. Y en este espacio, las municipalidades o gobiernos locales son un actor más que está en constante diálogo con las poblaciones. Entonces, poblaciones empoderadas son dialogantes con los gobiernos locales y estos a su vez las incluyen dentro de los niveles de planificación de los gobiernos locales para la gestión del territorio. Bien, muchas gracias. Así como a caballo, ¿no? En cuanto a la institucionalidad de esto, hay una política clara de gestionar todo este tema, de decidir que el tema de las cuencas es importante. A las organizaciones de gobierno lo que les respalda es la Ley General de Aguas, que habla justamente de la creación de los consejos de cuenca. Se han definido 5 consejos regionales de cuenca y luego están los otros consejos de cuenca, tanto como quieras, pero van luego a un consejo regional. También tenemos una ley de participación creada en estos últimos años que, mandata al Estado a fomentar esas instancias de participación. O sea, está la estructura, la legalidad está, la institucionalidad también, claramente cuáles son los órganos que tienen que estar allí, aunque los presida el ministerio que yo integro a través de la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento. Pero sabe una cosa, a nosotros tenemos por ley que trabajar en eso, pero los que legitiman el accionar del ministerio o del ministerio actuando solo o con otros proyectos, en definitiva, son las personas que intervienen. Si no, el proceso decididamente no es exitoso. Bien, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. Sí. Yo corté mi exposición y en ella decía muchas gracias, me corté rápidamente. Gracias por el tiempo a todos ustedes y agradecer, como es mi última exposición, quiero decir una cosa. Vengo desde Uruguay junto a otros compañeros también, pero quiero agradecer en particular a la organización y muy especialmente a Ana Ruth Costa del Ministerio del Ambiente, que se ha portado sensacional con nosotros. Especialmente quería señalarlo también. Bien, muchísimas gracias a todos, de verdad. Creo que el manejo del tiempo es lo más importante. Muchas gracias.